Bueno, y vamos a hacer ahora una flauta que no necesariamente va a llevar los 6 huecos de esta, ¿sí? Mire que son casi a la misma medida, pero va a llevar unas distancias diferentes. ¿Quién nos va a decir qué distancias? Pues esas distancias no nos las va a decir nadie, no las voy a decir yo, sino que saldrán de la conexión que ustedes quieran hacer. Quiero decir que después de que se hace el orificio de soplar, pues ustedes decidirán cuántos huecos hacer, si 1, si 2 o 3 o los que usted quiera, en qué punto y dónde los quiere poner. Solamente surgirá de esa reflexión que ustedes hagan. Seguramente todas saldrán diferentes y saldrá una música y unas escalas totalmente nuevas, ¿sí? Entonces ahí estaría la inquietud para que sigamos descubriendo en qué consiste estas flautas del sentir y hacia dónde nos podrían llevar. Nos podrían llevar en primera instancia a entender el sonido inicial de cómo sonaba la música antes de la llegada de la escala tonal. Voy a abrir los huecos. Yo voy a hacer voy a abrir la boquilla justamente aquí. Esta distancia de la boquilla si no cambia. Voy a medir un dedo de aquí del nudo. Ahí voy a abrir la boquilla y voy a abrir 3 huecos. Voy a abrir 3 huecos, ¿sí? Buscando una distancia grande de aquí, una distancia pequeña de aquí a aquí y otra distancia acá. Va a tener 3 huecos y que quede cómoda para tocar, ¿no? Vamos a abrir un cuarto aquí. Entonces voy a tocar con este. Y de pronto me da la posibilidad para usar este de acá también cuando quiera usar el sonido de acá. Bueno, entonces voy a abrir los huecos. Bueno, aquí ya estoy por terminar la flauta del sentir, la llamo yo, o la llamamos quienes hemos iniciado esta reflexión. Solamente decidí al final abrir solo 3 orificios para sacar música, a excepción del de soplar. Y viene aquí un poco la reflexión de cómo hicieron de pronto los mayores antes para abrir huecos. Y ustedes dirán, pero ellos no tenían ni lijas ni varillas. Pues esa es una buena pregunta que quizás tampoco yo pueda responder, pero podemos seguir investigando. Como decía, lo importante es encontrar el sentido con el que se hizo la música anteriormente. Si podemos en algún momento encontrar y respondernos esas preguntas de cómo fue antes realmente, pues sería magnífico. Pero por ahora lo que podemos es tratar de encontrar de nuevo esa manera y ese respeto con el que se hacía la música antes, que es lo que queremos
recordar ahora. Es claro que en el territorio hace falta crear mucha más música, aprender las melodías que ya hay, pero también hacer nueva música. Y cuando hablo de hacer nueva música, no necesariamente tiene que ser en la flauta, también allí entraría el aspecto fundamental de volver a la lengua, ¿sí? Yo lamentablemente no hablo en Nasayugüe, pero he hecho algunas canciones en Nasayugüe, y ustedes como dinamizadores del Nasayugüe pues les quedaría un poco más fácil crear nueva música, crear canciones para niños, para jóvenes, para adultos, cantarle a la tierra, cantarle a la cosecha, cantarle a la semilla, cantarle a los animales, a todos los seres y espíritus que nos acompañan y en los que vivimos día a día y que debemos alegrarnos. Cuando nosotros hacemos música para alegrarnos nosotros mismos, seguramente alegraremos también el entorno. Voy a interpretar o voy a mirar, a escuchar qué sonidos salieron de esta flauta. No lo sé todavía. Voy a tocarla. Miren que son distancias diferentes y solo voy a usar 3 dedos. Y miraré qué notas salieron. Entonces inicialmente tengo 3 graves, pero si yo impulso el aire mucho más fuerte, seguramente encontraré los sonidos más agudos. Y encontré ahí varios sonidos. Entonces con eso voy a improvisar una melodía que me salga de estas 3 notas. Entonces, como podemos escuchar, sale música que tal vez ni yo mismo había escuchado porque acaba de surgir, y de esa misma manera podemos seguirle sacando la música que ella tiene. Para decir con esto que no necesariamente la flauta que tiene las 7 notas es la que nos va a brindar la mejor música. Podemos hacer algo con esta flauta y poder retornar a encontrar nuestros sonidos propios, porque eso es lo que realmente nos daría en este momento, nos ayudaría a encontrar la identidad, el sentido. Nosotros hoy más que nunca necesitamos encontrarnos a nosotros mismos, saber quiénes somos, por qué lo hacemos, por qué hacemos cada cosa. Y la música no se queda atrás. La música es un lenguaje que día a día nos acompaña en la realización de todo nuestro diario vivir. Nos alegra, nos acompaña en la tristeza, en la alegría, cuando ofrecemos, cuando nos queremos conectar con los espíritus. Entonces ahí está la música. Por eso necesitamos que esa música renovada, sea verdaderamente nuestra. No hay razón para retomar músicas de otras culturas, porque nosotros podemos encontrar la nuestra. Solamente necesitamos darle el verdadero valor, no darnos pena tocar una flauta, no darnos pena decir que esta flauta de pronto, aunque no tenga los 6 huecos, no sirve para tocar música, porque acabamos de escuchar que sí tiene música. Así que los invito a esa reflexión.